Profesores, muy buenas noches. Les habla el profesor Edwin Carrión, directamente desde Chiclayo, capital de la amistad, Lambayeque, región con alma de guerrero, para poder desarrollar desde Auge Perú, desde la plataforma virtual de Auge Perú, lo concerniente a la parte de la comprensión lectora, con miras a poder lograr el nombramiento docente 2017. En esta oportunidad, mi querido profesor, vamos a continuar con nuestras sesiones de aprendizaje y vamos a abordar un aspecto muy importante dentro de los lineamientos básicos de lo que es la parte de la comprensión lectora. Habíamos visto contigo lo que era la determinación del tema, la determinación de la idea principal, lo que era la parte de la compatibilidad, la incompatibilidad, lo que era la parte de la deducción. Ya sabemos cómo reconocer cada uno de esos tópicos. Hemos visto los niveles de las preguntas, el nivel literal y el nivel inferencial. Ya sabemos que ante un texto bastante complejo y bastante difícil, lo que tenemos que aplicar es la técnica del análisis y la síntesis, lo que se llama lectura analítica y lo que se llama lectura sintetizante. Es decir, en la lectura analítica, si usted no entiende un texto, tiene que separarlo por párrafos. Y en cada párrafo tratar de buscar las ideas que conforman dicho párrafo. De no entender el párrafo, entonces lo que queda es tratar de separarlo en oraciones y tratar de buscar una idea a cada una de esa oración. Muy bien, el día de hoy, mi querido profesor, vamos a insistir nosotros en la búsqueda de la idea principal. Soy un convencido de que encontrando el tema y encontrando la idea principal, ya tienes tú los dos pilares y los dos ejes sobre los cuales van a girar las otras preguntas que te van a realizar en el examen. Todo lector, todo buen lector y todo profesor postulante a estos cargos de nombramiento docente deben estar en condiciones de en cualquier texto determinar lo que es el tema y determinar lo que es la parte de la idea principal. Acá en Auge Perú te preparamos para esto, para que tú primero te apropies de los conceptos, luego te apropies de cada uno de los conocimientos que te estamos impartiendo, con la única sana intención de que usted pueda realizar adecuadamente, con bastante eficacia y efectividad, su comprensión lectora el día del examen. Muy bien, mi profesor, entonces con este pequeño preámbulo vamos a dar inicio y comienzo a lo que va a ser la sesión del día de hoy. Hola, profe, ¿ya tienes el audio perfecto? ¿Se escucha muy bien? Bien, entonces continuamos. Te decía, mi querido profesor, hoy vamos a ver contigo lo que son los tipos de textos según la ubicación de la idea principal. Tipo de texto según la ubicación de la idea principal. Te decía, necesito insistir en lo que es la ubicación de la idea principal, profesor. Ya sabes que para una regla de oro, lo que habíamos dicho nosotros, para poder encontrar a la idea principal, ¿qué debíamos hacer previamente, profe? ¿Recuerda? Para encontrar a la idea principal, ¿qué es lo que debíamos hacer previamente? Muy bien, debíamos encontrar el tema. El tema es importantísimo, el tema es vital a la hora de poder determinar la idea principal. Entonces, el tema solamente respondía a la pregunta de qué trata el texto. Si usted estaba en condiciones de poderse responder a la pregunta de qué trata el texto, usted iba a poder encontrar el tema.
Y ese tema lo iba a conducir a usted a la determinación de la idea principal a través de otra pregunta. Ahora usted iba a preguntarse qué es lo que dicen del tema. Todo lo que hablen del tema iba a constituir la idea principal. No te olvides, el tema aparecía como toda una oración gramatical compuesta por sujeto y compuesta por predicado. El sujeto iba a ser el tema y el predicado todas las ideas importantes. Todo lo que se hablara o se diga del tema, eso iba a constituir las ideas importantes. Con esa fórmula verbal que trabajamos contigo la semana pasada, pudimos darnos cuenta de que el tema se encontraba inmerso en lo que era la idea principal, que el tema formaba parte de la idea principal. Y por eso esgrimimos nosotros una regla de oro. ¿Cuál iba a ser esa regla de oro? Que para poder encontrar a la idea principal necesitábamos obligatoriamente el tema. ¿De acuerdo? Entonces, con eso podemos hacer ya lo siguiente. A ver, vamos por acá. Van a aparecer un primer grupito. Los famosos textos analizantes. ¿Cómo vamos a reconocer nosotros a un texto analizante, profe? Lo vamos a reconocer muy fácil. ¿Sabes? Su idea principal va a encontrarse ubicada al inicio del texto. Allí lo vas a encontrar tú, al comienzo. Ahora, si se encuentra al comienzo, ¿qué cosa va a venir después? Posteriormente va a aparecer toda una explicación. Profe, ¿explicación de quién? Pues precisamente explicación de la idea principal que apareció al comienzo. O sea, en este tipo de textos, ¿qué ocurre? Ocurre que usted, al momento de leer el texto, profe, la primera oración que se va a observar en la lectura, esa oración va a constituir la idea principal. Y el mismo texto te va a ayudar. ¿Por qué razón? Porque todo lo que va a venir después, los otros párrafos, van a tratar de explicar y van a desarrollar cada una de las ideas presentes en la idea principal. Es decir, la explicación y el desarrollo de la idea principal aparecen en todas las otras oraciones y en todos los otros párrafos que constituyen el texto, dado que la primera oración de la lectura es la que constituye la idea principal. ¿Estamos, mi profe? Muy bien. Entonces, continuamos. Y dice así. El segundo tipo de texto que aparece son los textos sintetizantes. Ah, me olvidaba. Regresemos por la magia que tiene nuestra pizarra interactiva. Podemos regresar nosotros
a nuestra página anterior. Profe, a estos textos analizantes reciben también otra denominación y otro nombre. ¿Sabes cómo los llaman? Los llaman también textos deductivos. Textos deductivos. ¿Y por qué los van a llamar deductivos? ¿Por qué los van a llamar deductivos, profesor? Porque precisamente refieren a lo que es el método deductivo. Aquel método que partía de lo general a lo particular. Ahora, ¿qué cosa va a aparecer en lo general? Pues precisamente la idea principal. ¿Y qué es lo que va a aparecer posteriormente? Las explicaciones. Entonces, lo genérico o lo general vendría a ser la idea principal y lo particular vendrían a ser todas las explicaciones. ¿Ya, mi profesor? Continuamos. Textos sintetizantes. A estos textos sintetizantes, ¿sabes qué? Usted lo va a poder ubicar porque su idea principal, profe, la idea principal la vamos a encontrar al final del texto. O sea, prácticamente es todo lo contrario del texto analizante. Acá lo vamos a encontrar al final, al último. Entonces, ¿qué dice la lógica? Que si la idea principal aparece al final, se supone que algo debe haber al comienzo. Entonces, usted, mi querido profesor, debe darse cuenta que al inicio tendrá que observar un preámbulo. Al inicio usted tendrá que observar un antecedente. Al inicio usted tendrá que observar la introducción. Ahora, antecedente y preámbulo, ¿a quién? Pues precisamente a la idea principal. A esa idea principal, el autor, ¿qué realiza? En los primeros párrafos, profesor, un antecedente histórico o quiere hacer un preámbulo. ¿Y sabes cómo vas a reconocer que la idea está al último? Porque el mismo texto te va a ayudar. Va a utilizar algunas palabritas sintetizantes, obviamente. Y la primera palabra que va a utilizar, profe, es en conclusión. ¿Qué pretendo decirte con esto? Usted lee el texto, lee la primera oración y a usted no le suena idea principal, no tiene los elementos de su tema. Simplemente es un preámbulo, un antecedente. Sigue leyendo, sigue el autor haciendo un antecedente histórico, entregándote los elementos preparatorios, los elementos de juicio que le van a permitir a él de repente llegar a una idea. Continúan en los siguientes párrafos. Y el último párrafo, profesor, justo el último párrafo, empieza con esta palabrita, con este conector lógico. En conclusión. Después de la palabra en conclusión, ¿sabes quién va a venir? Pues precisamente la idea principal. Y si no viene la palabra en conclusión, entonces tendrá que venir la palabra en síntesis. Y si no viene la palabra en síntesis, pues entonces tendrá que venir
la palabra, el conector, en resumen. Y de no aparecer la palabra en resumen, tendrá que venir por lo tanto, por consiguiente. En consecuencia. Luego. Etcétera, profe. Es decir, cualquier frase que resuma, cualquier frase que pueda sintetizar todo lo que el autor ha expresado en sus primeros párrafos de introducción o en sus primeros párrafos de preámbulo. Así es como se presenta este texto sintetizante. Ahora, regresemos. A los textos sintetizantes, ¿sabes? También les han dado otro nombre. Los llaman textos inductivos. ¿Y por qué les han puesto inductivos, profesor? Porque precisamente aluden al método inductivo. Aquel método que decía que se parte de los hechos particulares a los hechos generales. Ahora, ¿quiénes van a ser los hechos particulares? Pues precisamente el preámbulo, precisamente el antecedente, la introducción. ¿Y quién va a ser el hecho genérico? Pues el hecho genérico va a constituir la idea principal. ¿Ya, mi profesor? Entonces, bastante cuidado al momento de desarrollar este tipo de textos. Con esas palabritas, usted se va a ubicar muy bien a la hora de empezar el desarrollo. El siguiente texto que vamos a ver, mi querido profesor, es un texto que usted no se va a poder olvidar nunca en su vida. ¿Y sabes por qué no vas a poder olvidar nunca? Porque se llaman textos centrados o también llamados textos alternados. ¿Y por qué te digo que no te vas a olvidar nunca? Porque los textos centrados, la idea principal se encuentra en el centro del texto. O sea, así usted reciba o sufra un traumatismo encefalocraniano severo, no va a poder olvidar, mi querido profesor, dónde se encuentra la idea principal en los textos centrados. ¿Dónde va a estar? Pues la idea principal va a estar en el centro. Idea principal al centro del texto. El centro del texto. Muy bien. Y si la idea principal se encuentra en el centro del texto, ¿qué ordena su lógica? Pues la lógica le ordena a usted que algo debe encontrarse al comienzo y algo debe encontrarse después. Profe, si la idea principal está en el centro, al inicio tiene que presentarse algo. ¿Qué hace el autor? Pues al inicio presenta el preámbulo. Al inicio presenta el antecedente. Al comienzo presenta la introducción. ¿Y qué hace al final? Profe, al final el autor utiliza una explicación. Así se presentan los textos centrados.
Permíteme hacer un pequeño gráfico. Este es el inicio. Este es el centro. Este es el final. En el centro está nuestra idea principal. Al comienzo vamos a colocar el preámbulo. Y ya sabes, preámbulo ¿a quién? A mi idea principal. ¿Y qué voy a tener al final? Pues al final mi explicación. ¿Explicación de quién? Pues precisamente de mi idea principal. Y ahí está, miren. Así es como se presenta un texto centrado. ¿Ya, profe? Ese es el texto centrado. El otro texto que tampoco vas a poder olvidar son los textos encuadrados. ¿Y por qué te digo que no vas a poder olvidarlos? Porque así como aprendiste el texto centrado que se encontraba en el centro, pues el texto encuadrado se va a encontrar en un cuadrado. Tú haces tus manitas así y dices cuadrado. Tu mano derecha el comienzo, el inicio, y tu mano derecha el final. Entonces, ¿qué vas a decir? Que en los textos encuadrados la idea principal se encuentra al inicio y al final del texto. Al inicio y al final del texto. Acá tengo el inicio, acá tengo el final del texto. Entonces, si se encuentra la idea principal al inicio y al final, ¿qué ordena tu lógica? Pues tu lógica ordena que algo debe aparecer al centro, profe. ¿No cree usted? Y mira lo que se va a presentar al centro del texto. En el centro aparece la explicación. En el centro aparece la explicación. Ya, profe, entonces no te olvides. Este es el inicio. Este es el final. Al centro hacemos explicación. Permíteme hacerte un pequeño cuadrito. Un pequeño gráfico. Acá tengo el inicio. Acá tengo el final. En el inicio, ¿qué vamos a presentar? En el inicio se va a presentar nuestra idea principal. Y al final, también nuestra idea principal. Ahora, ¿alguien de los presentes está pensando que son dos ideas principales? No, no es así. No son dos ideas principales, es la misma. Que deberá estar
con las mismas o con otras palabras. Debe aparecer con las mismas o con otras palabras, pero siempre hablando de lo mismo. ¿Y qué cosa vamos a encontrar al centro? Pues en el centro vamos a encontrar una explicación. El inicio, mi idea principal. En el final, la misma idea principal. Deben estar con las mismas palabras o con otras palabras, pero hablando de lo mismo. Al comienzo te presentan la idea principal, luego te la explican y al final te la refuerzan. Eso es el texto encuadrado. ¿Y por qué no vas a olvidar el encuadrado? Porque se encuentra precisamente en un cuadrado, en un cuadro. El otro texto que tampoco vas a olvidar es el texto en paralelo. ¿Por qué no lo puedes olvidar, profesor? Porque el texto en paralelo viene de las líneas paralelas. Líneas que van a estar una frente a otra. Tienen el mismo sentido y no se van a poder cruzar ni intersectar. Yo te pregunto, si hay dos líneas paralelas, ¿cuál será la más importante? Pues precisamente las dos. Y si hay 4 líneas en paralelo, ¿cuál será la más importante? Pues todas, ¿no es así, profesor? Entonces allí vas tú asociando tus ideas. Como todas son importantes las líneas paralelas, la idea principal en el texto en paralelo, ¿dónde crees que va a estar? Pues precisamente en todo el texto. En todo el texto. Todo el texto va a constituir la idea principal. Claro, tú seguro vas a preguntar, pero ¿cómo va a ser posible que en todo el texto? Lo que pasa es que se utiliza solo en algunos momentos. Solo en algunos momentos. ¿Sabes cuándo? Utilizado en biografías, por ejemplo. Profesor, en una biografía, ¿cuál será lo más importante? ¿El nacimiento, sus obras o su muerte? Pues precisamente tiene que ser todo, ¿no es así? Todo tiene que ser. También ocurre en las descripciones. En una descripción, profesor, todo tendrá que ser importante. ¿Por qué? Porque tú, por ejemplo, si estás describiendo un rostro, ¿cuál será lo más importante en un rostro? ¿Los ojos? ¿La nariz? ¿O la boca? Todo tiene que ser importante. Salvo que tengan más ojos que cara, pero todo es importante. Y por último, también se utiliza este texto en paralelo en los textos instructivos, en las instrucciones. Mira, en las recetas, profesoras, ustedes,
que son las personas que pretenden cocinar. ¿Cuál será lo más importante? ¿Los ingredientes o la preparación? Pues todo tendrá que ser importante, ¿no crees? Sino que alguna de ustedes le da más importancia a lo que son los ingredientes. Y por eso le sale lo que le sale. Ni siquiera Bobby quiere comer hoy. Eso es texto en paralelo. Todo es importante. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer un pequeño repaso utilizando precisamente nuestra pizarra interactiva. A ver, vámonos a repasar. Ahí tienes, por ejemplo, los tipos de textos según la ubicación de la idea principal. Los analizantes, también llamados deductivos, aquellos cuya idea principal se encuentra al comienzo del texto. No te olvides que luego viene toda una explicación, todo un desarrollo. Así son los textos analizantes. Luego venían nuestros textos sintetizantes, a quienes los llamábamos textos inductivos. Esta idea principal del texto inductivo se iba a encontrar al final del texto. Al comienzo, su preámbulo, su antecedente, su introducción. No te olvides, generalmente este texto sintetizante va a utilizar unas palabritas. En conclusión, en síntesis, en resumen, por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia, luego, etc. Hablamos luego de textos centrados o alternados. Su idea principal va a estar al centro del texto. Al comienzo estaba el preámbulo, la introducción, y al final venía la explicación. Y allí yo te dije, ¿preámbulo a quién? A la idea principal. ¿Explicación de quién? Pues de la idea principal. A continuación, hablamos también contigo de lo que eran los textos encuadrados. Encuadrado, aparecía en un cuadrado. Su idea principal estaba tanto al comienzo como al final. Y si la idea está al comienzo y al final, algo tenía que aparecer al centro. Y en el centro había una explicación. ¿Recuerdas? Te hice ahí el cuadrito, que tú lo tienes, lo estás observando nuevamente. Al comienzo estaba la idea principal, luego venía la explicación y al final te reforzaban a la idea principal. Esta idea principal debía aparecer con las mismas o con otras palabras, pero siempre hablando de lo mismo. Y por último, nuestro texto en paralelo, cuya idea principal aparecía en todo el texto y que era utilizado en biografías, en descripciones y en instrucciones. Muy bien, mi profesor, allí has podido observar la magia de nuestra pizarra interactiva. Ahora sí, vámonos ya a nuestra práctica. Ahí lo tienes, profe. ¿Qué cosa vamos a hacer a continuación? A continuación, lo que vamos a desarrollar es lo siguiente. Como dicen los profesores de inicial, vámonos a dar instrucciones, aunque ellos lo llaman de manera diferente, ¿no? Lo llaman instrucción. Primero, vamos a determinar de quién o de qué habla el texto. Consigna lo llama el profesor de inicial. Entonces la consigna es, primero, de qué o de quién habla el texto. En segundo lugar, ¿dónde está ubicada esa idea?
Y en tercer lugar, colocar el nombre del texto. ¿Ya? Profe, la intención hoy día no es aprenderse de memoria los tipos de textos, el nombre del tipo de texto. La intención y la finalidad de hoy es tratar de ubicarse. Y precisamente vamos a ubicar a la idea principal. De repente olvidarás dónde está, cómo es un texto analizante. Bueno, olvídate del nombre de analizante. Pero lo que no debe olvidar usted nunca es que la idea principal está al comienzo. ¿Ya? Entonces vámonos a ver. A ver, tú solito. Muy bien, profe. Entonces me vas a decir de qué o de quién se habla en el texto. Me dices de qué o de quién se habla en el texto. Muy bien, profe Rosa Medina. Bueno, los demás profesores no están cumpliendo con la consigna. La consigna es primero decir de qué o de quién habla el texto. Lo segundo, dónde está ubicado. Y lo tercero, cómo se llama el texto. A ver, repito la consigna para mis queridos profesores. Consigna, primero, de qué o de quién se habla. Segundo, dónde está ubicada la idea. Y tercero, el nombre del texto. Nada más. A ver, lo que yo estoy leyendo, profesor, lo que estoy leyendo es lo siguiente, varias ideas al respecto. En algo están coordinando, en algo están poniéndose de acuerdo, que está al comienzo y que es un texto analizante. Eso sí es bueno. Pero lo que no está tan bueno es que me digan tantas cosas. Algunos me están diciendo de que están hablando de los ingenieros. Otros me dicen que hablan de la Edad Media. Otros me dicen que hablan de las formas ingeniosas. Otros me comentan que están hablando de la estabilidad de las catedrales. Otros me hablan de las estructuras. Y otros de catedrales. Entonces, lo que va a permitir la sesión del día de hoy es tratar de diferenciar entre lo principal y lo accesorio, entre lo importante y lo secundario. Y el mismo texto te va a ayudar, mi querido profesor. De hecho, la idea está al comienzo, profe. La idea está al comienzo, así que vamos a subrayar a la idea que se encuentra al comienzo, ¿ya? Ahí está la magia. Toda esa es la idea principal. Ahora, no te olvides. Regla de oro. Dentro de la idea principal, ¿a quién encuentro? Hola. Dentro de la idea principal. Ah, muy bien, mi profe Alfredo. Profe Rocío, profe Homero. A mi tema. ¿Y sabe cuál va a ser mi tema? Las ingeniosas formas. ¿Y sabes por qué? Porque de allí va a tener que venir la explicación. Y la explicación precisamente es la que viene a continuación. Entre las más importantes está el uso de lo... ¿Entre las más importantes qué? Entre las más importantes formas ingeniosas. ¿Inventadas por quién? Por los ingenieros. ¿De qué época? De la Edad Media. ¿Para qué? Para aumentar la estabilidad y la resistencia. ¿De quién? De las catedrales. Entonces, lo que nosotros debíamos determinar como tema
son las formas ingeniosas o las ingeniosas formas. Ese es nuestro tema. Todo lo que viene después es simple y llanamente una explicación. Ahora, acá hay una palabra que yo no entiendo, profe. Pilares. ¿Sabe usted lo que significa pilar? Profe, ¿qué significa pilares? Una columna, muy bien. Un soporte, ¿no es así? Una base, muy bien, profe. Excelente. Y ahora sí le colocamos el nombre al texto. Y el nombre del texto es un texto analizante. Hola, hola, acá estamos, profe Isabel, Carmen, acá estamos. Muy bien, profe Homero, le decía que estamos frente a un texto analizante. Allí lo tienes ya. Bien, vámonos al otro ejercicio. Ahí tienes el texto 2. Texto 2, profe, texto 2. Ya sabe, la consigna, primero, de qué habla, segundo, dónde está la idea, y tercero, cómo se llama el texto. Primero, de qué habla, segundo, dónde está ubicada la idea, y tercero, cómo se llama el texto. Muy bien, profe. Excelente, muy bien. Muy bien. Ahora, como ya sabe de quién habla, ahora me dices dónde está ubicada la idea. Ya sabe de qué habla, ahora me dices dónde está ubicada la idea. Bien, profe Gerson. Bien, profe Alfredo. Profe Marlene, Rosario, David, Consuelo, Rocío Luz. Bien, todos han coincidido que el tema es el mouse. Donde tenemos un pequeño problema es dónde está ubicada la idea. Y la idea, profesor, está ubicada al final. Así que van a tener que subrayar. Vamos a tener que subrayar toda esta última idea. Esa última oración. Por eso es necesario adoptar la posición correcta cuando se coge y maneja el mouse. Ya sabes, acá tengo mi tema. Y nos hemos dado cuenta también, y muchos profesores se dieron cuenta al respecto, la presencia de este famoso conector, el conector lógico, por eso. Bien. Claro, profe Homero, es un conector sintetizante. El mouse es un instrumento que manejamos continuamente cuando estamos utilizando una computadora, ya sea para escribir y dar formato a un texto, para dibujar o incluso para jugar. Y requiere una postura concreta de la mano durante bastante tiempo, que si no es la correcta, puede ocasionarnos malestar y algunos graves problemas de salud. Por eso, ahí viene la síntesis. Es necesario adoptar la posición correcta cuando se coge y maneja el mouse. En consecuencia,
En resumen, en síntesis, es necesario adoptar la posición correcta cuando se coge y maneja el mouse. ¿De acuerdo? Entonces a ese texto lo vamos a llamar sintetizante. Allí le pones tú sintetizante. Ok, profes. Vamos, seguimos a la siguiente diapositiva. Muy bien, profesores, ya están bien ubicados. Hablan acerca de lo que son las armas, ¿no es así? Hablan de las armas. Ya cumplimos la primera parte de la consigna. Ya sabemos de quién está hablando. Ahora, excelente, me dices dónde está ubicado. Ahora, profe, me dices dónde está ubicado. Muy bien, muy bien. Y luego me dices el nombre del texto. Y luego me dices el nombre del texto. Me das el nombre del texto. Ahora ya me das el nombre del texto. Muy bien. Entonces ya llegamos a algo. La idea principal, acá está, mira mi profe, mire. Las armas y los instrumentos de guerra no generan poder, sino violencia y sometimiento. ¿De qué hablamos? Mi tema de las armas. Y la idea principal, toda esa primera oración. Si queremos que en democracia, a continuación empieza la explicación. Residen todos los ciudadanos y ciudadanas dispuestos a la acción y la concertación. Acá hay una palabrita que necesito conocerla. Concertación es convenio, consenso, acuerdo. Tenemos entonces que cuestionar aquella vieja consideración de la guerra como la continuación de la política por otros medios. Acá hay otra palabrita que yo necesito que tú conozcas. Cuestionar. Significa criticar, significa oponer, refutar, contradecir. De otra manera seguiremos reforzando aquella tesis equivocada de que el poder nace del fusil cuando es solo, y mira lo que viene a continuación, profesor, violencia y sumisión, lo que produce el uso de las armas. Violencia y sumisión, lo que produce el uso de las armas. Entonces, allí está. Allí tienes. Nuevamente, acá están las armas. Nuestro tema, las armas. ¿Qué es lo que generan? La violencia y el sometimiento, dice en la primera parte. Y en la segunda parte, violencia y sumisión. Claro, con otras palabras, pero hablando siempre de lo mismo. Por lo tanto, sí, con otros términos, es un texto encuadrado. Muy bien, mi profes. Vámonos al siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, profe. Ya saben la consigna, de qué hablan primero, dónde está ubicada la idea y al final el nombre del texto. Ya.
Ahora sí me dices, ¿dónde está ubicada la idea? ¿Me hablas dónde está ubicada la idea? ¿Me dices dónde está ubicada, profe, la idea? Vamos, vamos, escribe, yo te leo, no te preocupes. ¿Dónde está ubicada la idea? Muy bien. Excelente. Entonces vámonos a ver. Vámonos a ver, profe. Cuando dice, entre los depredadores del mar hay animales muy agresivos como las barracudas y las morenas. Si tú quieres, profesor, que la idea principal esté al comienzo, si usted quiere que esté al comienzo, lo que viene después tendrá que ser una explicación. Y yo te pregunto, ¿las siguientes oraciones explican a lo primero? ¿Hablan acerca de lo que son las barracudas y las morenas? No, ¿verdad? Entonces la idea no puede estar al comienzo. ¿Sabes dónde está, profe? Acá tenemos. Allí está mi idea principal. ¿Y sabes cuál es mi tema? Los tiburones. ¿Y por qué? Porque si tú lees después, lo que viene a continuación es una explicación de cómo o por qué los tiburones son las fieras del océano y se encuentran dentro de los más grandes depredadores del mar. Todo viene a ser la explicación. Entonces, lo primero fue la presentación, el preámbulo. Lo segundo, lo del centro, fue la idea principal. Y al final viene la explicación. Así es. Entonces, de lo que se trata es de un texto centrado. Muy bien, profe. Texto centrado. Vamos a la siguiente diapositiva. A ver, vamos. ¿Hablo de qué? ¿De quién? Muy bien, mis profes. Excelente. Ahora sí, ¿me dices dónde está la idea? Dime dónde está la idea. El tema ya lo encontraste. Ahora dime dónde está la idea. Ahora pon el nombre. A ver, profesores, la teoría no es solamente para que quede escrita allí, es para que la apliquemos. Para todos aquellos que están diciendo que está al comienzo, si se encuentra al comienzo del texto, ¿qué cosa tiene que ver después? Una explicación, ¿no crees? A ver, mira si después te explican el comienzo. Para aquellos que dicen que está al final,
lo primero tenía que ser preámbulo, pero preámbulo de lo que va a venir después. A ver, mira si es preámbulo. Para lo que dice que está al inicio y al final, a ver, miren si está con las mismas palabras o con otras palabras. Muy bien, profesora Gisela, profe Sara. Profe David, profe Dora del 84, profe Gerson Jr., profe Alfredo Q, profe Karin. Ah, ¿te das cuenta? Profe, se encuentra en todo el texto, mira. ¿Qué están haciendo? Una descripción de los parques nacionales, profesor. Paralelo. Así es. Así es, profesora Manuela. Entonces, no vamos a subrayar todo el texto porque se va a ver un poquito antiestético. Entonces, lo que vamos a hacer es indicar, ¿no? Marcas tú allí y con eso demuestras que todo debe estar subrayado. Y ya sabes que nuestro tema fue los parques nacionales. Así es, mi querido profesor. En paralelo. Muy bien, continuamos al siguiente texto. Vamos al siguiente texto, profe. A ver, ¿de quién habla? ¿Dónde está ubicado? Muy bien, continuamos entonces. Texto 6. Texto 6. Reitero, todas las clases están siendo grabadas. Estas clases luego son colgadas en nuestra aula virtual y tú puedes acceder en el momento y en el lugar más apropiado. Puedes repetirlas cuantas veces sean necesarias. Así que no te preocupes, ese trabajo es nuestro. Usted solamente estudie y usted solamente practique. A ver, no nos desviemos. Vámonos. Texto número 6. Rapidísimo, rapidísimo. ¿De quién habló? Muy bien. Empezamos entonces. Ya está. Hablamos sobre las prisiones. Acá vamos a subrayar a nuestra idea principal. Acá lo tiene, profe. Acá está. Las prisiones como centro de rehabilitación cumplen funciones opuestas al objeto de su creación, al objetivo de su creación. Esa es la idea. En ellas ya empieza ahorita toda la explicación. El tema, mi querido profesor, acá lo tienes. Las prisiones. Todo lo que viene a continuación es una explicación. Y acá hay una palabrita que necesito que la manejes. Y es avesada. Avesada, no te olvides, es experta, experimentada, ducha. ¿Ya, profe? Muy bien. Siguiente texto, profe. Muy bien.
Profe David, sí. Lo que pasa es que ese conector no era sintetizante el tema de las prisiones. Porque dice, por tanto es necesario erradicarlas. ¿Erradicarlas a quién? A las prisiones. Entonces siguen hablando de las prisiones. ¿Ya, profe? Muy bien, mi profe. Entonces ya está. ¿De quién hablan? Están hablando de la abstracción. Ya la encontraste. Y la idea la tenemos por acá, mi querido profesor. Ahí está la idea. Y nuestro tema, la abstracción. Y por la ubicación que tiene, se encuentra al final. Y por estar al final, estoy frente a un texto sintetizante. Y mira este conector. En consecuencia, en resumen, por lo tanto, por consiguiente, entonces allí tengo un texto sintetizante, un conector sintetizante. Diferentes profesores, los que me hicieron el comentario del texto anterior de las prisiones, ese conector que había al final pareciera que era un texto sintetizante, pero no. Seguía la explicación. Que como las prisiones no cumplían la misión para la cual fueron creadas, entonces había que erradicarlas. Acá no, mira. Acá al comienzo hicieron el preámbulo y al final ya te dieron la idea principal. Siguiente texto. Vámonos, profesor, a seguir practicando en nuestro siguiente texto. Allí tienes. Bien, entonces estamos frente a una biografía. Y como es una biografía, es un texto en paralelo. Entonces, hacemos nuestro subrayado. Pero como no vamos a subrayar todo, solamente colocamos un subrayado al costado. Indicando que con eso, todo el texto debe estar subrayado. Y ya sabes, la biografía de Clarice Lispector. Siguiente texto, profesor, para poder analizarlo. Allí tenemos a nuestro texto número 9. Vamos. Muy bien, profe. Entonces, ¿de qué hablo? Excelente, profe. Felicitaciones. Acá tienes, mira. Se entiende por libertad. Se entiende por libertad aquella capacidad de autodeterminación de la voluntad que permite a los seres humanos actuar como deseen. Ahí tengo la idea principal. En tal sentido, observas este conector, es un conector explicativo, empieza a explicar. En tal sentido, explican,
denominada libertad individual. El término libertad se vincula, aunque de esta perspectiva tradicional, sigues hablando, pese a todas estas particularidades históricas, se conserva aquella parte esencial de su definición que afirma que, mira, profe, al final, profe, mire, libertad es la autonomía de la voluntad a partir de la cual el hombre actúa como mejor le venga en gana. Entonces, la idea principal está tanto al comienzo como al final. Con otras palabras, pero hablando de lo mismo. Y nuestro tema es la libertad. Nuestro tema es la libertad. Así es, profe. Entonces, ahora ya podemos decir que es un texto encuadrado. La libertad y la libertad nuestro tema, y ahí están las dos ideas. Si puedes observar, están con las mismas palabras, están con otras palabras, pero siempre hablando de lo mismo. ¿Ya, mi profe? Un texto encuadrado. Vamos, siguiente. ¿De quién o de qué habló? Háblame, profe. Ya, muy bien. Medio de transporte. ¿Dónde está la idea? ¿Dónde crees que está ubicada la idea? Bien, profe. Rocío Luz. Rosa Medina. Rocío Luz. Vamos, vamos. ¿Dónde crees que está ubicada la idea? Lucy 16. Manuela Junco. Alexander, profe. Alexander, muy bien. Profe Marlene también. Profe, mírenme. Los primeros medios de transporte, ¿a qué suena? Primero medio de transporte. Hace mucho tiempo atrás. Es un antecedente histórico, profe. Animales como el caballo, el buey, las canoas y los trineos. Si tú quieres que la primera parte, profe, sea la idea principal, ya sabes, lo que viene a continuación tendrá que ser explicación. O sea, te tendrán que explicar cómo es que el caballo, cómo es que el buey, los trineos y las canoas sirvieron como medio de transporte. Y yo te pregunto, ¿acaso te explican después? Ya no hay explicación. Mira, acá está la idea, profe. Acá está la idea. El invento que revolucionó el transporte terrestre en la antigüedad fue la rueda. Y ese precisamente es nuestro tema. Ya sabes, regla de oro, el tema tiene que estar dentro de la idea principal. Entonces, lo primero, ¿qué cosa fue? Lo primero fue un párrafo de preámbulo, un párrafo introductorio. Y lo final, ¿qué cosa es? Pues una explicación. Y mira cómo te explica, profe. Mira, vamos a ver el preámbulo. Vamos a ver el preámbulo. Los primeros medios de transporte, hace mucho tiempo, de mercancías y de personas, fueron los animales como el caballo y el buey, y también las canoas para navegar por los ríos. Pronto se inventó el trineo,
que podía atarse a uno o dos animales para que estos lo arrastraran. Así se podían llevar cargas mayores. Esa es la introducción. Pero el invento que revolucionó el transporte terrestre en la antigüedad fue la rueda. Mira. Y mira cómo empieza la explicación. Sabemos que esta apareció hace unos 5.500 años. ¿Quién es esta? Pues la rueda. En algún lugar de Oriente Medio. Las primeras ruedas, otra vez, comenzaron a utilizarse en Mesopotamia. Eran de madera y de una sola pieza. ¿Quiénes? Pues las ruedas. Luego se extendieron rápidamente por Asia, África y Europa. ¿Quiénes? Pues las ruedas. Es curioso que uno de los pueblos más evolucionados de aquella época, los egipcios, no conocieran la rueda, hasta que fueron invadidos por ejércitos asiáticos que disponían de carros de combate con ruedas precisamente. Antes, los egipcios habían sido capaces de construir las pirámides sin ayuda de ruedas. El contacto con dichos pueblos, aunque fuera mediante una guerra, permitió a los egipcios conocer la rueda, aplicar la rueda y mejorar la rueda. O sea, en conclusión, todo hablaron sobre rueda. Este es el párrafo de la introducción. Y este párrafo es un párrafo de la explicación. Preámbulo, introducción, idea principal y explicación. Mira. Por eso es un texto centrado. Profesores, insisto, la sesión de hoy no se trata, porque no te van a preguntar en el examen para nombramiento, a ver, señale usted el texto analizante, el texto sintetizante, el texto centrado. Eso no te van a preguntar, profe. Lo que a usted le van a preguntar es que señale la idea principal. Eso sí le van a preguntar. No si es sintetizante, no si es analizante, no, eso no. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer hoy día es tratar en lo posible de aprender dónde es que está ubicada la idea, cómo es que se presenta la idea y cómo la desarrollan. Ese ha sido mi motivación mayor, ese ha sido mi objetivo, esa es mi intención, ese es mi propósito. Entonces, mi querido profesor, con esto quisiera que por favor, como ya lo tienes ahí en tu computador, ya esta clase está siendo grabada, ya la tienes en el aula virtual, trata de repasarla y trata de practicar. Y esto, aplícalo en cada uno de los textos que nosotros vamos a desarrollar. Ya tienes varios elementos de juicio. Cómo encontrar un tema, cómo encontrar una idea principal, cómo encontrar una compatibilidad o una incompatibilidad, una deducción. Ya sabes qué hacer frente a un texto muy complejo y muy difícil. Analizarlo en párrafos, analizarlo en oraciones. Ya sabes que la síntesis de un texto es la idea principal. Ahora, ¿cuál ha sido nuestra intención? Tratar de observar y vincular dónde aparece la idea principal, cómo es que se desarrolla, cómo es que el autor las puede presentar. ¿Ya, mi profe? Entonces, con esa teoría nos vamos a quedar el día de hoy para que ustedes puedan con exactitud y precisión practicar en los textos que nosotros les vamos a presentar.